Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vayamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente, atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor para nosotros, pueblo del Señor. Y a esta palabra respondemos con la profesión de fe, con las palabras del credo apostólico, para poder decir que en este Señor Jesús, a quien hoy escuchamos, radica toda nuestra confianza. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida imperdible. Amén. Señor, en nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. Desde muy pequeño, y hay cosas que uno no sé de dónde vienen, pero les quiero contar de que yo tenía una aversión, casi diría un miedo, a los sapos. No hacen nada, pero yo le tenía terror. Es más, si hasta el día de hoy, si yo veo que ahora ya no hay tantos sapos como antes, ni siquiera en Castelar, que tenemos tanto pasto verde y jardín, pero antes había mucho, y donde yo vivía en Corrientes, te los encontrabas en el camino. Yo era capaz de pasarme de vereda, con tal de que no cruzarme por miedo a los sapos. Puede ser por el aspecto. En realidad, los miedos no se explican. Los miedos, las fobias, son cosas que todos tenemos
y algunos tendrán a la cucaracha, otros a las arañas y otros vaya a saber a qué, porque es inexplicable, porque uno tiene miedo a algo que inclusive es más pequeño, más insignificante, pero nos produce esa sensación. Créanme que hoy ya con 53 años tengo miedo a otras cosas, ¿sí? Ya cambiaron mis miedos. Hoy tengo miedo, por ejemplo, a qué va a pasar con toda la deuda externa que tenemos y que es impagable. Eso créanme, tengo miedo. Tengo miedo también a qué va a pasar con el calentamiento global y que unos días tenemos lluvias intensas, otros días sequía, otro día, y eso sí me produce miedo. Me produce miedo también, inclusive quizás a veces un poco más extremista, que algún loco terrorista piense que tiene el poder sobre la vida de otros y un día volemos todos o pasen cualquiera de estas cosas que en nuestro mundo tan loco son miedos reales. Cada uno de nosotros tiene miedos. Cada uno de nosotros puede conectarse con decir, yo a qué le tengo miedo, y seguramente va a tener un montón de respuestas. Alguno me dirá, yo le tengo miedo cuando llega la boleta de la luz y el gas. Eso sí que creo que ninguno de nosotros se salva. Todos tenemos un sapo, una araña que se nos mete y nos produce miedo. Todas las épocas decimos que son épocas duras, tiempos difíciles, y para cada época nos da miedo, nos desafía. Ya lo escuchaba yo a mi papá y a mis abuelos decir que las épocas en las que ellos pasaron habían sido duras y difíciles y que ellos decían que esa época era la peor que habían vivido. Y podemos seguir renovando cada año diciendo lo mismo. Cada época es difícil y desafiante. Y si tuvieras que decir en qué momento no tendrías que haber tenido miedo desde la vida de la fe, sería cuando estamos en unión y en comunión con la persona de Jesús. Y sobre todo pensando en los discípulos, que son los protagonistas del texto de hoy, que teniendo a Jesús ahí al lado, habiendo vivido con Él, haciendo las cosas que Él hacía, porque eran testigos privilegiados de dar de comer a tanta gente, de sanar a los enfermos y de hacer cosas que ningún otro podía hacerlo. No obstante, en el momento en el que podríamos decir, quizás ese momento histórico es el único momento en el que un ser humano podría dejar de tener miedo porque está al lado de alguien que sí puede hacer todas las cosas. No obstante, ahí Marcos nos relata de que también ellos tenían miedo. Era una noche oscura, estaban cansados, después de largas prédicas, de curaciones, de gente que los apretaba por todos lados, y el mar se puso bravo, y el agua empezó a entrar en la barca. Y aun cuando eran pescadores experimentados, sabían lo que significa que la barca se te llene de agua, de que no hay una luz, que estás en medio de la noche, no tenés una orilla tan cerca, que no se trata de una tormenta más que ya va a pasar, porque dice el texto que el viento, las olas arreciaban sobre la barca y la estaban llenando de agua en medio de la oscuridad, en medio del caos, y experimentan lo que en griego se dice phobos. De ahí viene la palabra fobia, que traducido significa ansiedad, pánico, pavor. El miedo viene como phobos, como fobia, como pánico, tanto a lo que conocemos como a lo que no conocemos. El miedo es esa sensación, yo puedo tener miedo aún a lo que conozco, y porque conozco me da miedo. O puedo tener miedo a lo que no conozco y porque justamente
esa incertidumbre me causa pavor, ansiedad, pánico. Y en ese momento es cuando todos decimos en nuestra vida, ¿dónde estás, Dios? Cuando atravesamos situaciones donde a nosotros se nos hace oscuridad, cuando a nosotros y a nuestra vida nos invade, se nos llena de agua nuestra propia vida y empezamos a ahogarnos en la desesperación de tener que resolver algo que en realidad me estoy hundiendo, estoy tocando fondo y no veo ni siquiera una luz que me permita a mí encontrar una salida. Creo que todos alguna vez en la vida hemos experimentado esta sensación. Y ahí decimos, ¿dónde estás? En el fondo, creo que el temor más profundo es de estar solos, es de no tener a nadie. ¿Dónde estás? Despertate porque en esta no puedo solo. El tema es que justamente Dios está ahí. Y por esas cosas de la vida, Él también está en la misma barca que vos. Él también está ahí. En medio del dolor, en medio de la oscuridad, en medio de que el agua entra, en medio del pánico, la ansiedad, ahí está Dios. Solo que está dormido. Eso no impide de que Él no actúe. Y acá tengo una contrariedad. Por un lado, la actitud de los discípulos, despertate, porque nos hundimos. Y a veces sería bueno de que a Dios le dijéramos, despertate, porque me estoy hundiendo. Hace algo, porque solo no puedo. Y por otro lado, no sé si escucharon el texto, pero dice lo siguiente. Esta traducción no es tan fiel, pero ¿por qué están tan asustados? Todavía no confían en mí, después que la tormenta se calmó. Pero ellos estaban, acá dice muy asombrados, el texto original dice con miedo, porque se decían unos a otros, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Vuelve a aparecer el miedo por segunda vez, pero ya no es el miedo a la incertidumbre, a morirse ahogados, a la tormenta y el viento, sino ahora el miedo es quién es este que es capaz de transformar esta realidad. Y este miedo se repite muchas veces. Se repite el miedo cuando Jesús resucita y se le aparece a las mujeres, y las mujeres al principio, sin poder creer, Jesús le dice, vayan a contar, y dice el texto, fueron aun cuando tenían miedo. ¿Qué genera en el ser humano que sobre el miedo de la incertidumbre y el miedo sobre la posibilidad de ahogarnos de la ansiedad, el segundo miedo es de que en realidad las cosas puedan irnos bien? ¿Qué pasa que nos inmoviliza otra vez la posibilidad de que haya vida donde había muerte? ¿Qué pasa con el miedo a que las cosas puedan salirnos bien una vez en la vida y por fin? Que no todo está mal, que no todo es para atrás, que no todo es problema. Nos genera el mismo miedo el fracaso que el éxito. Nos produce el mismo miedo el que las cosas puedan en alguna vez en la vida traernos buena noticia. El texto dice, un gran temor se apoderó de ellos frente a la posibilidad de que estaban delante de alguien que podía transformar la vida. Delante de alguien que nos pueda decir, cálmate, ya pasó, ya está. Siempre que Jesús sana, enseña, camina sobre el agua, resucita a alguien, hay temor otra vez. Y este temor creo que
nos conecta con mejor me quedo con lo que ya sé, mejor me quedo con lo de antes, mejor me quedo con lo que ya conozco de mí mismo, porque aventurarme a que me vaya bien tengo miedo. Aventurarme a que las cosas puedan ser de otra manera me produce otra vez inestabilidad y miedo, porque estoy frente a alguien que sí tiene el poder de cambiar. Frente a todo esto, nos aferramos a lo de antes, a las viejas costumbres, a lo que ya conozco, a lo que siempre se hizo así. Hay un miedo predominante a la Pascua de Jesucristo, no solamente como fiesta, sino como la posibilidad de algo totalmente nuevo, al riesgo que me produce que me vaya bien. Porque sé luchar contra mis miedos cuando todo me va mal, pero cuando las cosas me van bien no sé qué hacer con eso. El miedo a que de verdad haya vida y vida plena y de que encima todo eso sea verdad. Miedo a que nos vaya bien, miedo a que en realidad pueda cambiar y pueda mejorar mi vida, miedo a poder experimentar de verdad un milagro de que no solo no me hundo, sino que al contrario, descubro algo nuevo, una faceta nueva en mi vida que antes no veía, que antes no sabía, que me produce incertidumbre, sí, pero que también es un canto de una nueva posibilidad. Los Auténticos Decadentes tienen una canción que dice: tanta alegría te va a hacer mal. Tanta alegría seguida me va a hacer mal. Yo les digo, tanta alegría no te va a hacer mal. Vence tus propios miedos, tus propios límites. Estás al lado de alguien que transforma vidas. Y si eso no es la posibilidad más grande para correr el velo de esos propios límites, fobias, ansiedades que tenemos, entonces no queda más que decir: Señor, despertate y hace algo con mi vida. Estoy acá, no quiero hundirme, pero también me produce miedo, algo que no sé y que no estoy acostumbrado, porque siempre aprendí a vivir con el sufrimiento, pero no sé qué hacer con los momentos buenos. Que Dios nos regale a todos firmeza de fe. Y ahora les propongo que nos preparemos para la Santa Cena, con el corazón abierto a experimentar que Dios puede transformar nuestras vidas y darnos una nueva oportunidad. Para los que van a ver este video en sus casas, les mando una bendición grande desde la Iglesia Esmeralda en el corazón de Buenos Aires.